Hola, el día de hoy les contaré todos los hechos ocurridos en el desierto de Chihuahua. Todo esto empezó cuando nos fue asignada una misión de búsqueda y rescate a mi equipo y a mí. Buscábamos a un grupo de personas desaparecidas. La última información recibida era que había un grupo de criminales instalada en la región del desierto de Chihuahua, más bien conocida como la Cueva del Cimarrón. A continuación les dejo la historia. Suscríbanse y apoyen a este pequeño, humilde canal. Saludos y vamos con el video. El sol se estaba poniendo cuando el capitán Alejandro Vargas y su escuadra llegaron a la remota base militar en el desierto de Chihuahua. La misión era clara: investigar una serie de desapariciones inexplicables en el área y asegurar que la base, conocida como Fuerte Santa María, estuviera operativa después de años de abandono. El Fuerte Santa María había sido un puesto militar en tiempos de guerra y durante años había sido dejado en el olvido, rodeado por el vasto y desolado desierto. A medida que el grupo se acercaba, la fortaleza se alzaba ante ellos como una sombra grotesca en el horizonte. La estructura era un laberinto de muros de piedra y torres en ruinas, cubierta de polvo y telarañas. La escuadra de Vargas estaba compuesta por hombres experimentados: el teniente Gómez, el sargento Morales, el cabo Ramírez y el especialista en comunicaciones, Hernández. El capitán Vargas, un veterano endurecido por años de combate, lideraba el grupo con una mezcla de cautela y profesionalismo. Sabía que el desierto podía ser implacable, pero también sabía que no podían permitirse errores. Al llegar a la base, comenzaron a inspeccionar los alrededores. La fortaleza estaba en un estado deplorable, con habitaciones desmoronadas y pasillos llenos de escombros. A pesar de su aspecto ruinoso, había algo inquietante en el ambiente, una sensación persistente de ser observado. En el primer día, la escuadra estableció su campamento en una de las torres menos deterioradas y se preparó para pasar la noche. Mientras el sol se ocultaba, el aire se volvía cada vez más frío y un viento helado barría el desierto. Durante la cena, se oyó un estruendo proveniente del interior de la fortaleza, pero al investigar, no encontraron nada fuera de lo común. Esa noche, Vargas se despertó con la sensación de estar siendo observado. Se levantó y salió al exterior para hacer una ronda. Las sombras de las ruinas parecían alargarse y cambiar de forma con la luz de la luna. De repente, escuchó un susurro débil, casi imperceptible. No podía distinguir las palabras, pero el sonido lo hizo estremecer. Regresó a su tienda, desconcertado. Al amanecer, la escuadra reanudó su investigación. En el interior de la fortaleza, encontraron una serie de documentos antiguos, pero estaban desordenados y la mayoría eran ilegibles. Sin embargo, uno de los papeles tenía un mapa detallado de la base con anotaciones extrañas y símbolos que no lograron identificar. Decidieron seguir el mapa, que parecía conducir a una cámara subterránea en el corazón de la fortaleza. A medida que descendían por un estrecho pasillo, el aire se volvía cada vez más denso. La oscuridad era casi total, y las linternas de la escuadra parecían apenas iluminar el camino. Finalmente, llegaron a una pesada puerta de metal oxidado. Con esfuerzo, lograron abrirla y se encontraron en una cámara oculta llena de objetos extraños: viejas armas, uniformes desechados y, lo más inquietante, una serie de extrañas figuras talladas en piedra que representaban seres de aspecto grotesco. En el centro de la cámara había una mesa cubierta de polvo. Sobre ella, un libro antiguo estaba abierto en una página con símbolos arcanos. El teniente Gómez, curioso, comenzó a examinar el libro, pero al tocarlo, una sensación de frío extremo se apoderó de la sala. Las luces de las linternas parpadearon y el viento aullaba a través de los pasillos. De repente,
Los murmullos comenzaron de nuevo, más fuertes y más claros. La escuadra sintió una presencia invisible rodeándolos, y sombras oscuras empezaron a moverse por las paredes. La tensión era palpable. El cabo Ramírez, con la piel pálida, murmuró que sentía que algo estaba mal, pero el capitán Vargas, decidido a completar la misión, les ordenó continuar. Esa noche, mientras la escuadra dormía, el miedo se materializó en forma de una serie de apariciones. Las sombras tomaban forma humana, con ojos vacíos y bocas llenas de susurros ininteligibles. El sargento Morales fue el primero en desaparecer. Sus compañeros lo buscaron desesperadamente, pero solo encontraron rastros de sangre y huellas borrosas en la arena. El pánico se apoderó de la escuadra. Decidieron evacuar la base, pero a medida que se dirigían hacia la salida, las sombras parecían moverse en contra de ellos, haciendo que los pasillos se alargaran y los caminos se volvieran confusos. Cada vez que creían estar cerca de la salida, se encontraban de nuevo en el centro de la fortaleza. Cuando finalmente lograron salir, solo quedaban Vargas y Hernández. El capitán, deshecho por el trauma, hizo un último intento por comunicarse con el cuartel general para informar lo que había ocurrido. Sin embargo, sus mensajes eran interceptados por estática y gritos distorsionados. Finalmente, después de una larga y aterradora jornada, la escuadra se rindió ante la inevitable realidad. Fuerte Santa María no era solo un lugar abandonado, sino un punto de convergencia para algo que iba más allá de la comprensión humana. A medida que el sol salía, Vargas y Hernández se encontraron en el borde del desierto, sin poder explicar lo que habían vivido y con el peso de la pérdida de sus compañeros sobre sus hombros. La fortaleza fue sellada, y los informes oficiales decían que la misión había sido un fracaso debido a un fallo en las comunicaciones. Sin embargo, en el desierto, los ecos de la noche todavía susurran historias de los que se adentraron en las profundidades del fuerte Santa María y nunca regresaron.